Muchísimas gracias, don Alfonso, José Miguel, por vuestra invitación a estar aquí en esta tarde, pues para profundizar en lo que es tan importante para nosotros cristianos, que es el lugar donde vivimos nuestra fe, donde la celebramos. Vamos en estas palabras a ahondar precisamente en este significado profundo que tiene el templo. Vais a celebrar, como ha dicho don Alfonso, el 25 aniversario de la dedicación de esta iglesia, de la dedicación, coloquialmente también se habla del altar. Y yo quisiera, a través de estas palabras, pues hacer un recorrido breve, sintético, por cada uno de los lugares del templo, cada uno de esos lugares eminentemente litúrgicos que son vehículo, cauce, eficaz para encontrarnos con Cristo y recibir su gracia. Dios siempre ha condescendido con el hombre, con cada uno de nosotros, y para salvarnos, así lo hizo la antigua alianza, también lo hace en la nueva, con Cristo, realiza esta salvación mediante obras y palabras intrínsecamente relacionadas. Así salvó al pueblo de Israel, con un lenguaje muy humano. Se adaptó al hombre para que el hombre aprendiera, comprendiera y recibiera su gracia y su salvación. Recordad, si no, aquella noche que volveremos a vivir en la vigilia pascual, en la que Moisés, al frente del pueblo, que estaba sometido durante años a la esclavitud de Egipto, recibe órdenes exactas y precisas de Yahvé, y poniéndolas en cumplimiento, en aquella noche se pone en camino. Y toda aquella ruta, aquel itinerario, tras la columna de fuego, el mar que se abre y el pueblo detrás del capitán Moisés que atraviesan esas aguas y a su paso vuelven a su curso y inundan aquellos carros, caballeros del faraón. Todo aquello, mediante la palabra cumplida por Moisés, mediante los hechos significativos que Dios operó con su pueblo, es síntesis de esta salvación que Dios obró con Israel. En el Nuevo Testamento, de nuevo, vemos a Jesús que salva, que ofrece su salvación mediante obras y palabras. Mediante obras, los signos, los milagros, los prodigios que Él realiza. Y las palabras, su predicación. En aquel sordomudo que estaba incapacitado para oír y para hablar, Jesús con barro, con su saliva, le toca en los oídos y precisamente comienza a escuchar. Le toca en la lengua, la suelta y comienza a hablar. Aquello era signo precisamente de lo que Jesús iba a realizar en la cruz. Por su muerte, ha hecho que nuestros oídos interiores, que por el pecado original se cerraron, se abran a la voz divina y el corazón del hombre pueda escuchar la voz de Dios. Y por su muerte en la cruz suelta nuestra lengua, de tal manera que esta palabra que podemos meditar sea pronunciada y proclamada. Todos estos hechos y palabras intrínsecamente relacionadas por las que obra Dios su salvación, continúan en el tiempo de la Iglesia. Y en los sacramentos, precisamente, podemos ver, constatar y experimentar que Dios sigue salvándonos por medio de este lenguaje eficaz, de los signos y de las palabras. ¿Y dónde se desarrollan los sacramentos? En un lugar, en una coordenada muy concreta. También Dios se ajusta a nuestro contexto espacio-temporal. Y por eso la necesidad de tener un lugar propio donde celebrar esta salvación de Dios, y eso es el templo. El templo cristiano, comenzamos definiendo un poco lo que es este lugar sagrado, es precisamente un espacio de encuentro con Dios. Un espacio eminentemente de la presencia de Yahvé. Así lo era también en el antiguo Israel. El templo, por antonomasia, era el lugar sagrado donde el israelita se encontraba
con su Dios. Allí se ofrecían sacrificios, etcétera, etcétera. Jesús llegó un día a decir a la samaritana que llegaría el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarían a Dios en espíritu y en verdad. No había templo. Hemos escuchado hace unos domingos cómo Jesús se identifica con el templo y dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él no se refería al templo material, se refería a su propio cuerpo, que sería destruido con su muerte y vuelto a levantar tras su resurrección. Entendemos aquella profecía entonces de Ezequiel, que hablaba de un templo, de que precisamente de este templo, de su lado derecho, brota un torrente de agua viva. Se refiere, según señalan los padres de la Iglesia, al costado abierto del Salvador. No hay templo, precisamente, donde adorar aquí o allí, le dice a la samaritana, porque el verdadero templo es Dios. Y los verdaderos templos, después de que Jesucristo se haya identificado con este lugar, somos cada uno de nosotros, convertidos en tales el día de nuestro bautismo. No obstante, siendo esta interpretación espiritual referida a Cristo o referida a nosotros como templo, necesitamos espacios físicos para volvernos a encontrar con este Dios que se ha hecho carne. Y eso es nuestra parroquia, nuestro templo, este espacio sagrado donde venimos a celebrar nuestra fe. Hemos recibido el bautismo, recibimos la Eucaristía, el sello del Espíritu, donde recibimos el perdón ante nuestras caídas, donde somos fortalecidos cuando necesitamos en nuestro propio cuerpo el aceite que cura del Señor, donde nuestro amor es consagrado en fidelidad en el matrimonio. El templo tuvo desde el principio un significado eminentemente cristológico. Se orientó hacia el este, hacia oriente. El punto geográfico que en la Escritura nos habla de Cristo. Cristo es el sol de lo alto que nace del oriente. Y es un lugar eminentemente escatológico también, porque Cristo, cuando vuelva al final de los tiempos, aparecerá por ese punto geográfico, de tal manera que los templos desde el inicio, las grandes basílicas, cuando tras la paz constantiniana se permitía su construcción, se orientaban hacia este punto cardinal. El templo, según fue evolucionando en la arquitectura, al principio la planta basilical, típicamente romana, tenía la estructura de un hombre, porque un hombre con sus 2 brazos plegados al cuerpo, que es la nave central, y las 2 naves laterales. En recuerdo precisamente de esa lectura espiritual, todos por el bautismo somos templo santo del Espíritu. No debemos profanar este lugar sagrado del Espíritu de Dios. Más adelante, la planta va a tener forma de cruz, recordando precisamente que este espacio sagrado es un lugar eminentemente privilegiado de encuentro con aquel que está vivo, Cristo el Señor, que ha dado su vida en la cruz. Vamos ahora a los distintos elementos que alberga este espacio sagrado del templo. En primer lugar, la puerta, lógicamente, por donde entramos a este templo. ¿Qué significado tiene la puerta? La puerta tiene un significado eminentemente cristológico. La puerta representa a Cristo. Cristo en el Evangelio de San Juan se identificará con la puerta. Cuando él habla de que él es el buen pastor, llega a un punto en que dice: yo soy la puerta, nadie puede entrar en el redil si no entra por mí, por esta puerta. En otro momento dirá que la puerta es estrecha, la puerta de su reino. Pero esta comparación es preciosa, porque el Señor sigue hablando de esta puerta
que está a la intemperie, que sufre los bocados de los lobos que intentan entrar en este redil. Cristo es puerta y es imagen del sacrificio de la cruz. Cristo ha dado la vida por nosotros, se ha dejado mordisquear por los lobos que quieren destrozar a la humanidad. Se ha dejado clavar en una cruz y solo a través de la herida de su costado tenemos acceso directo a la divinidad. Este es el sentido profundo de la puerta. A través de Cristo, de su humanidad herida, abierta en el costado, tenemos acceso a su divinidad. Por eso la puerta, generalmente, la principal, está dedicada a Jesucristo. Atravesar la puerta es recordar lo que sucedió el día de nuestro bautismo. Fuimos hechos uno con Cristo. Por eso la puerta, muchas veces aquí en la Catedral de Toledo, la puerta central se llama la Puerta de Reyes, pero no se llama la Puerta de Reyes porque la abran cuando vienen los reyes, sus majestades de España, sino que se llama la Puerta de Reyes porque hace referencia a Cristo, Rey de Reyes. Normalmente en las basílicas romanas, la puerta cristológica es la puerta de la derecha, destinada a los años jubilares para lucrar la indulgencia. Es la puerta de los jubileos, de la misericordia. Por tanto, la puerta no es meramente un lugar decorativo. Cada vez que la atravesamos y nos introducimos en el templo, estamos entrando por Cristo, puerta de salvación, acceso directo al Padre. Cada vez que entramos en el templo, lo que tenemos que hacer precisamente es encontrarnos con Él y a través de Él con el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. En segundo lugar, dentro de este templo, después de atravesar la puerta, encontramos el baptisterio. El baptisterio es un lugar eminentemente privilegiado. Aquí lo tenéis, en esta capilla. Debe ser un lugar fijo, como muy bien está esta pila, nunca un lugar móvil, porque debe constituir en nuestra propia vida un lugar de peregrinación. ¿Por qué? Porque en ese lugar fuimos engendrados a la vida de Dios. Nuestros padres nos trajeron a este mundo el día de nuestro cumpleaños, pero mucho más importante, y deberíamos conocerlo todos, es la fecha de nuestro bautismo. Es el día que nacimos a la vida eterna. Es el día que nos asegura que cuando cerramos los ojos a esta vida, todo no se acaba y se esfuma. Todo no es caer en un precipicio, en la nada, sino que es comenzar a vivir en Dios. Por eso, los baptisterios, como esta misma pila, llegará un punto en la historia en que tengan esta forma de seno, de matriz, porque es la Iglesia, a través de las aguas del bautismo, la que nos engendra a la vida de los hijos de Dios. Los antiguos baptisterios, además, cuando era el bautismo por inmersión, estos se utilizaban cuando eran por efusión, tenían forma octogonal, y era una piscina. Tenía 8 lados. ¿Por qué? Porque el número 8 en la Escritura es un número simbólico. El 8 hace referencia a la eternidad. 7 son los días de la semana, en la que se divide la semana. El día octavo hace referencia al día de Dios, a la eternidad de Dios. Cuando recibimos el bautismo, somos incorporados e introducidos en la eternidad de Dios, en el tiempo de Dios. Y para descender a este baptisterio había 3 escalones de bajada y 3 escalones de subida. Siempre el baptisterio se situaba a los pies del templo de la nave, incluso en una capilla paralela al templo, a la nave. Así ocurre, por ejemplo, en Nápoles, ocurre también, se conserva en Florencia. El baptisterio está exento de la nave del templo principal. Pero este baptisterio que estaba a los pies, del mismo modo que el templo hemos dicho que está orientado
al este, al punto cardinal que hace referencia a Cristo, el baptisterio también lo estaba. Y fijaos, los 3 escalones de descenso estaban orientados hacia el este, pero la espalda la daban al occidente, punto cardinal que señala en la Escritura el punto del demonio y del mal. Occidere, en latín, significa herir. El demonio es el que nos hiere, el que intenta perdernos de Dios. Cuando el candidato bajaba la escalera al baptisterio, lo hacía en ese triple paso, renunciando a Satanás, a sus pompas y a sus obras. En el seno del baptisterio recibía el bautismo por inmersión, haciendo mímesis, reproducción en su propia vida de lo que Cristo había hecho en las aguas del Jordán. Cristo en el Jordán se introduce en esas aguas y anticipa lo que va a suceder y vamos a celebrar ahora, en la tarde del Calvario. Pero también lo que sucede en la mañana de la resurrección. Cristo se introduce en las aguas siendo Cordero inocente porque carga con el pecado de toda la humanidad, con todos nosotros. Y en ese descenso muere al pecado y anticipa su muerte redentora. Pero cuando asciende de las aguas, anticipa su resurrección y nuestro propio triunfo. Y es precisamente lo que va a suceder en nuestro propio bautismo. En nosotros, por la muerte y la resurrección de Cristo, de la que somos hechos partícipes en este sacramento, en nosotros el hombre viejo se queda en el agua y nosotros con Cristo ascendemos a una vida nueva. De tal modo que el itinerario del bautizado proseguía y ascendía de nuevo los 3 escalones, dirección al templo, al altar, ahora confesando en triple paso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, con quien se había identificado en las aguas bautismales. Aquí se producía precisamente la iniciación cristiana del fiel. En esta misma celebración, como nos relatan antiguos documentos litúrgicos, como es la Traditio Apostólica, un documento muy valioso, se recibía la iniciación cristiana completa, el bautismo, la confirmación y a continuación, por eso estaba en conexión directa con el templo, con el altar, tenía lugar la celebración de la Eucaristía, el tercer y último de los sacramentos de iniciación cristiana, culmen de la misma. En la misma celebración, el candidato, si era niño, recibía la sangre en una cucharilla. Si era adulto, podía participar del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿No hemos de cuidar nosotros este lugar eminente? ¿No ha de convertirse, y así lo aprendimos en el año de la fe, en un lugar de veneración, de peregrinación? El día de nuestro propio bautismo, ¿no podríamos venir a venerar la pila, a rezar un rato, a dar gracias a Dios por ser sus hijos? En la fiesta de nuestra parroquia, en la fiesta del bautismo del Señor, ¿cómo no venerar este lugar sagrado? ¿Cómo no cuidarlo? Siendo un lugar limpio, decoroso, aquí lo tenéis bien cuidado. En tercer lugar, tercer espacio litúrgico, el altar. El altar. Hemos dicho que el baptisterio iba encaminado a este lugar, el altar. El altar es donde culmina la iniciación cristiana, donde recibimos la Eucaristía, el mayor don. Dice Tomás de Aquino, todos los sacramentos nos dan una gracia, son importantes, pero es una gracia externa que viene de Cristo. La Eucaristía es el mayor de los sacramentos porque no recibimos una gracia, sino que recibimos, masticamos al mismo Cristo. Por eso lo definirá el Vaticano II como fuente y culmen de la vida cristiana. En los primeros siglos el altar estaba exento, como lo conocemos ahora. Se podía circundar y era un poco más pequeño.
Y tenía también un fuerte sentido cristológico. ¿Por qué? Porque en el altar, y siempre cerca del altar ha habido un crucifijo, como ocurre aquí, al menos está sobre el altar, que lo veo yo ahora, y ahí está tapado porque estamos en el domingo de Pasión. Cerca del altar hay un crucifijo porque en el altar Cristo renueva el único sacrificio acontecido una vez para siempre, como dice la carta a los Hebreos, en el Calvario. Por eso el altar, lugar de la ofrenda de Cristo al Padre por nosotros a través de las manos del sacerdote, tiene este fuerte sentido cristológico. Es más, los primeros cristianos hacían genuflexión en los primeros siglos al altar, debido a que en los primeros siglos no había reserva eucarística en la nave para la adoración. El altar, que es lo que sucedió aquí hace 25 años, se dedica, literalmente se llama así, la dedicación del altar. Coloquialmente lo conocemos como la consagración del altar. El ritual antiguo es precioso, también el actual, y se realizaba sobre el altar lo que se realiza sobre nosotros en la iniciación cristiana. Hay un parangón profundo entre la iniciación cristiana del fiel y lo que es la consagración, dedicación del altar. En primer lugar, ¿qué se hacía? Se asperjaba con agua cocida este lugar sagrado, recordando precisamente nuestro bautismo. En segundo lugar, se embadurnaba de crisma, este aceite que representa a Cristo, que se utiliza en los sacramentos que únicamente se reciben una vez en la vida, bautismo, confirmación, orden sacerdotal, y que nos configuran con Cristo, nos hacen uno con Él. Se embadurnaba todo el altar con este crisma, segundo de los sacramentos de la iniciación cristiana. Después se procedía a la vestición del altar, con manteles blancos y con cirios que alumbraban aquel lugar, igual que sucede en la iniciación cristiana. El candidato, después de salir de las aguas, de ser ungido por el Espíritu, era revestido con la túnica blanca y además se le entregaba la luz de Cristo, símbolo de la fe que había recibido. Se pone sobre el altar, símbolo del lugar donde Cristo se hace y renueva nuestra fe. Ya al principio, esto está cambiado en el actual ritual, se hacía un pequeño orificio en el altar, en la zona de atrás, y se introducían pequeñas partículas de la Eucaristía, y el albañil lo tapiaba. Saben que una vez que las especies se corrompen, desaparece la presencia. Pero era culminar ese proceso iniciático aplicado al altar. Actualmente se ha eliminado este tramo, este segmento litúrgico, porque la misma celebración ya de la Eucaristía hace culminar este proceso iniciático. El altar, por tanto, tenía para los cristianos antiguos un carácter eminentemente cristológico. Amaban, querían, veneraban el altar y hacían la genuflexión. ¿Cuál era el lugar? Y pasamos al cuarto lugar litúrgico de la reserva eucarística, porque hemos dicho que no había adoración, que la genuflexión se hacía al altar y no a la reserva eucarística. El lugar de la reserva eucarística era el sacrario o sacristía, de ahí viene su nombre. La sacristía se llama así porque era el lugar sagrado donde estaba el Santo de los Santos, Cristo. Al principio, dice un documento muy antiguo, las Constituciones de los Apóstoles, se reservaba la Eucaristía para aquellos fieles que no habían podido venir a la celebración, los enfermos, y los diáconos lo distribuían después. La reflexión teológica va a hacer precisamente que el lugar de la reserva cambie de lugar, valga la redundancia, cambie de espacio litúrgico.
en el siglo IX va a haber una controversia eucarística que no llega a herejía, pero sí que produce las bases de una herejía que va a tener lugar en el siglo XI. Y serán los monjes Pascasio, Radberto y Ractano de Corbie los que van a poner las bases de ese poner en tela de juicio la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Ellos no lo negaban, pero entendían esta presencia de Cristo en la Eucaristía de forma que llamamos cafarnaítica, quiere decir, Cristo entendido como el propio cuerpo que caminó en Galilea, el propio cuerpo nacido de María. Su lectura es correcta, pero Berengario en el siglo XI lo va a llevar al extremo y sí que va a incurrir en herejía, de tal modo que va a negar la presencia de Cristo en la Eucaristía. ¿Qué sucede en el siglo IX? Con esta controversia eucarística en la que se va a empezar a dudar sobre esta presencia, lo que se hace es sacar la reserva de la sacristía al altar. Y en aquellos altares que todavía se conservan en Roma, con un pequeño tabernáculo, las 4 columnas cerradas por un templete, comenzó a reservarse el Santísimo suspendido en las que se denominan palomas eucarísticas. Ahí se reservaba el Señor. ¿Para qué? Para indicar la continuidad entre el sacrificio que había tenido lugar en la celebración eucarística, prolongado en la presencia de Cristo en esas especies eucarísticas. Cuando en el siglo XI se pone ya, efectivamente, en tela de juicio la presencia de Cristo y se niega, lo que va a hacer el arte va a expresar hasta físicamente esa reserva eucarística poniendo sobre el mismo altar el sagrario. Y es en este momento donde el altar deja de ser exento y va a colocarse junto al ábside, lugar eminentemente escatológico que luego explicaremos. Este proceso teológico, de reflexión teológica, va a hacer que el altar sea socavado en su significado profundo. ¿Por qué? Porque llegará luego la contrarreforma, la reforma y la contrarreforma, cuando Lutero vuelve a negar la presencia de Cristo, y la contrarreforma, no solo en la doctrina, sino también en el arte, va a querer subrayar lo que los protestantes han negado. ¿Han negado la presencia de Cristo en la Eucaristía? El sagrario no va a ser simplemente una caja pequeña que se sitúa encima del altar, sino que va a ser un gran monumento, y sobre este gran monumento van a aparecer los escalones, las gradas, los candelabros, etcétera, 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 de tal modo que el carácter prístino cristológico del altar va a ser pasado a un segundo plano, va a ser un poco oscurecido por todo este adorno externo. La reserva eucarística va a suplantar el lugar, o a oscurecer, no suplantar de todo, el lugar del sacrificio. Será la reforma del Vaticano II la que equilibradamente y con buen juicio va a recuperar estos dos lugares litúrgicos. Por un lado, la reserva, y por otro, el altar. De tal manera que el altar, tal y como lo vemos ahora, va a quedar de nuevo exento, libre, y se va a limpiar de todos esos accesorios que la historia nos hace comprender que fueron necesarios para subrayar lo que se negaba, pero que habían oscurecido ese sentido cristológico fuerte que tenía. Por eso el Vaticano II y toda la normativa pide que el altar sea un lugar exento, libre, limpio, que no sea un armario, que sea precisamente el lugar donde se celebra el sacrificio, que no sea una estantería. Muchas veces vas a algún lugar de la luna, ¿no? En las parroquias de la luna, y están las gafas, los avisos, están las cintas de cassette, el micrófono 1, el micrófono 2, las plantas, ¿no? El altar debe ser un lugar cuidado,
porque ahí Cristo renueva su sacrificio. Y ha de ser de piedra. Cristo era la roca, se nos habla en la Escritura. Cristo sobre la roca entregó su cuerpo. El altar ha de ser de piedra. Y el magisterio litúrgico pide que también otros lugares que están en conexión con él, y vamos a ver ahora, también sean del mismo material, el ambón y la sede. Hemos de cuidar con mucha delicadeza este lugar donde Cristo se hace presente. ¿Por qué el sacerdote al inicio de la Eucaristía siempre besa al altar? Por esto, porque besa a Cristo. Y hay otros dos besos, además, en la liturgia. En la liturgia, después de la Reforma, se han dejado únicamente 3 besos, porque son singularmente importantes. Y los 3 son cristológicos. El altar, besamos a Cristo. El ambón, pero no el ambón, el evangeliario, porque la palabra es Cristo. Y el tercer beso es el de la paz al hermano, conmutado a lo largo de los siglos por un abrazo o un estrechar la mano. Pero son 3 lugares donde encontramos a Cristo, en el altar, en la palabra y en el hermano. Pasamos a un lugar importante también, que es el ambón. Hemos dicho que el Vaticano II recuerda que el material del altar ha de trasladarse también, ha de ser el mismo para el ambón y para la sede. ¿Por qué? Porque son lugares también eminentemente cristológicos. En primer lugar, vamos a detenernos en el ambón. El Vaticano II nos hablaba de una doble mesa en la Eucaristía, la mesa de la palabra y la mesa del banquete eucarístico. El ambón ha de ser un lugar fijo para la proclamación de la palabra, ha de ser digno, elevado, visible, y también proporcionado de adecuadas instalaciones de sonido para que los fieles reciban la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que lo más importante de este primer segmento litúrgico de la palabra es la homilía, e incluso de toda la celebración es la homilía. Y juzgamos una celebración, lo decía el Papa Francisco hace poco, por la calidad o la preparación o lo bien o lo mal que ha estado ese discurso, esa homilía, ¿no? Pero más importante que la homilía es la palabra de Dios que se vierte sobre nosotros. Decía el Papa Benedicto XVI, citando a un padre de la Iglesia, que muchas veces cuando vamos a comulgar tenemos cuidado de que no se caiga ninguna partícula al suelo, porque en todas está el Señor. Y cuántas veces en la liturgia de la palabra estamos distraídos y permitimos que se caigan palabras que se quieren verter sobre nosotros, permitimos que se caigan al suelo. Hemos de estar atentos a esta palabra. Por eso se ha de cuidar todo lo que rodea al ambón, para que esta palabra pueda llegar bien a los fieles y transforme nuestro corazón. Toda la proclamación de la palabra de Dios en la reforma litúrgica del Vaticano II, que se ha introducido con sobreabundancia esta palabra, no se había hecho antes por las connotaciones que tenía el protestantismo acerca de lo que significaba la palabra, tiene una tensión cristológica. ¿Se habéis dado cuenta? Tomemos un domingo. Las lecturas del domingo son 3. Antes eran 2. Se ha introducido una tercera con la reforma. En la liturgia hispano-mozárabe sí que contamos con esta sobreabundancia de la palabra de Dios. En este sentido es un anticipo a la liturgia romana, renovada y reformada. La tensión de la proclamación va en clave cristológica. Antiguo Testamento. El Salmo que hace de nexo, de unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La segunda lectura generalmente es del apóstol o de otro libro, pero sobreabundantemente de San Pablo. Y todo apunta al Evangelio. El Evangelio de cada domingo, o de cada gran solemnidad, o de estas ferias de Cuaresma, hoy mismo, la primera lectura, la casta Susana. En el Evangelio se nos habla
de la pecadora, de la adúltera. Dos mujeres salvadas por el dedo de Dios. Hay un hilo conductor de las lecturas. Pero en los domingos es más claro. Todo lo que señala el Evangelio ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento. A través del Salmo con el que respondemos a Dios con su misma palabra, se nos da también una clave de interpretación de este texto sagrado. Y el apóstol nos habla de aspectos concretos que la comunidad debe vivir en orden a lo que se proclama en el Evangelio y ya se ha señalado en el Antiguo Testamento. De tal modo que hay una tensión de cumplimiento. Cuando llegamos a escuchar el Evangelio, entendemos que Cristo es la palabra definitiva. En Él se ha cumplido toda la Escritura. En la Vigilia Pascual, que pronto celebraremos, hay un gesto precioso y profundo. Hacemos mímesis de aquel pueblo de Israel, como hemos dicho al inicio, que sale de la esclavitud. Y nosotros, desde la calle, seguimos la única luz, que es el cirio, como los israelitas seguían la columna de fuego que representaba a Cristo. Y llegamos al altar y el sacerdote tendría que colocar el cirio junto al ambón y que no hubiera ninguna luz en el templo, ninguna, solo y exclusivamente el cirio. ¿Por qué? ¿Qué significado arroja este gesto? Arroja el significado que solo a la luz de Cristo somos capaces de entender todo el Antiguo Testamento. Cristo es la luz que interpreta toda la Sagrada Escritura y por eso leemos pasajes significativos de nuestra historia de salvación. El Génesis, Isaac y Abraham, los huesos, el Espíritu prometido, etcétera, etcétera. Son pasajes claves que a la luz de Cristo hallan la lectura correcta y definitiva. El otro lugar, unido al ambón y al altar, es la sede. Hemos dicho que también este lugar tendría que ser del mismo material. Lógicamente, habría que poner algo que fuera más confortable, algún cojín o alguna madera, ¿no? Porque sentarte sobre la piedra, pues sobrecoge sobre todo en invierno, ¿no? Bien, la sede tiene un doble significado, cristológico, pero también escatológico. ¿Cuál es su lugar? El lugar de la sede es el ábside, porque el ábside es el punto eminentemente escatológico. Hemos dicho que los templos se proyectaban, se empezaban a construir, teniendo como punto central el este, el oriente. Ahí estaba el ábside. La sede es situada en este lugar. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, y ahí vemos el carácter cristológico, la sede, cuando está ocupada por el sacerdote. En la sede, al menos, no se debe sentar ningún otro ministro. El sacerdote, el diácono, cuando presida una celebración, o el obispo. Las sedes parroquiales no pueden ser episcopales, tienen que ser sencillas. Pero el significado cristológico es ese. Cuando la ocupa alguien, la ocupa el mismo Cristo. El sacerdote, cuando sale a celebrar la Eucaristía, pues no es don Alfonso, don José Miguel u otro sacerdote, es Cristo. La vestición que hace el sacerdote en la sacristía precisamente significa esto. Cuando uno se reviste, quiere decir que no va a actuar en nombre propio, sino que va a actuar en nombre de Cristo. Por eso los sacerdotes decimos en la Eucaristía, esto es mi cuerpo, no decimos este es el cuerpo de Jesús que se entrega por vosotros. No actuamos en persona propia, sino en persona de Cristo. Por eso cada vez que ocupamos la sede, estamos recordando que somos presencia de Cristo. Es Cristo mismo el que preside la asamblea, no soy yo el que preside. Por eso he de ser fiel, todos los sacerdotes tenemos que ser fiel al encargo que la Iglesia pone en nuestras manos, para que los fieles se encuentren a través de nuestra pobreza con el mismo Cristo que se les entregará en la Eucaristía. Y en segundo lugar, tiene un carácter escatológico porque cuando no estamos celebrando ningún misterio, ningún sacramento, la sede está vacía. Y cuando está vacía nos recuerda que será Cristo el que la ocupe definitivamente en la parusía, cuando vuelva a juzgar a
a vivos y muertos, en el final de los tiempos. Cristo tiene que venir a este mundo y recapitular en sí todas las cosas. Entonces todo se le someterá, y en este trono de gracia y misericordia será donde todos nos reclinemos. ¿Veis, por tanto, la riqueza profunda que tienen todos estos lugares? Que no son antojos que hemos proyectado a lo largo de los siglos porque sí, sino que tienen detrás un bagaje teológico y espiritual muy grande. Son lugares eminentemente de la presencia de Dios, donde cada uno de nosotros nos podemos encontrar con Él y recibir su gracia. Por eso el lugar en el que estamos ahora es un lugar sagrado, dedicado a la oración, al recogimiento, a la escucha de la palabra, a recibir su gracia en la Eucaristía, en la confesión, en otros sacramentos. Quisiera terminar estas palabras con un texto de Cesareo de Arles, que invitaba a no olvidar que cuando cuidamos el templo hemos de recordar también que hay otro templo más sagrado y excelente que adecentar, que es nuestro cuerpo, nuestra propia alma. Y él señalaba: ¿deseas encontrar limpia la iglesia? Pues no ensucies tu alma con el pecado. Si deseas que la iglesia esté bien iluminada, Dios desea también que tu alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor, que brille en nosotros la luz de las buenas obras y sea glorificado aquel que está en los cielos. Del mismo modo que tú entras en esta iglesia, así quiere Dios entrar en tu alma, como tiene prometido: habitaré y caminaré con ellos. Procuremos que este lugar sagrado que Dios nos proporciona para hablarnos y para actuar sobre nosotros sea un lugar de verdadera reconciliación, de verdadero crecimiento en el amor que Dios nos ofrece, singularmente en estos días que estamos a punto de celebrar en la entrega del Señor por amor a nosotros. Muchas gracias por vuestra atención.